Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Legal Tech Room, Derecho Digital e Innovación. El día de hoy nos acompaña un equipo clave de una fintech mexicana denominada Green Capital. Nuestros invitados nos van a hablar de cómo esta fintech está impulsando el financiamiento colectivo con enfoque sostenible en México. Le damos la bienvenida al licenciado en Derecho Joaquín Chávez, Chief Legal Officer, y el licenciado en Negocios Internacionales, Adrián Garrido, Chief Technology Officer, ambos de Green Capital, quienes hoy vienen a compartir a nosotros, a nuestra audiencia, la visión, modelo y tecnología detrás de su fintech. Bienvenidos. Muchas gracias, Mariano. Gracias a tu audiencia también por recibirnos. Gracias. Gracias Mariano. Ahora sí que Bienvenidos. nos sentimos bienvenidos. Muchas Qué gracias. bueno, siéntense en confianza de aportar, hacer las aportaciones que consideren aquí a la audiencia que está muy interesada en este tema, ¿no? Empezamos, Joaquín. Cuéntanos, a ver, ¿de qué trata Green Capital? Claro que sí, Mariano. Mira, te cuento. Pero antes de entrar a hablarles de Green Capital, necesito explicarles un poco el panorama general de las fintech en México. Hoy en México existen miles de pequeñas y medianas empresas que buscan crecer mediante proyectos sostenibles, pero históricamente han enfrentado dificultades para acceder a financiamiento especializado. Al mismo tiempo, existe una comunidad creciente de inversionistas que desea participar en proyectos con impacto ambiental y social verificable, pero esto exige transparencia, información confiable y mecanismos sólidos de gestión de riesgos. Green Capital existe precisamente para conectar esos dos mundos. Green Capital es una plataforma fintech mexicana de financiamiento colectivo que opera bajo un modelo diseñado para canalizar capital hacia proyectos sostenibles mediante procesos de evaluación financiera, análisis de impacto, monitoreo y cumplimiento regulatorio. Desde su creación, Green Capital ha tenido una misión muy clara: demostrar que es posible movilizar capital privado hacia la sostenibilidad sin sacrificar transparencia, disciplina financiera ni protección al inversionista. Nosotros no somos una plataforma que utiliza la sostenibilidad como estrategia comercial. Tampoco protegemos rendimientos garantizados ni presentamos proyectos verdes sin evidencia. Operamos una infraestructura financiera y tecnológica que permite financiar proyectos sostenibles con criterios objetivos, trazabilidad documental y mecanismos permanentes de supervisión. Green Capital no vende inversiones verdes. En Green Capital construimos la confianza regulada para financiar proyectos sostenibles. Excelente, Joaquín, qué interesante. Más el tema que del valor de la confianza que generan al inversionista, pues hoy en día es algo principal, ¿no? Que busca cada inversionista. Y cuéntanos, mi Joaquín, cómo nace la idea de crear Green Capital. Sí, bueno, Mariano, mira, la necesidad que dio origen a Green Capital sigue siendo una realidad en el mercado mexicano. Miles de pymes cuentan con proyectos capaces de generar beneficios económicos, ambientales y sociales. Empresas que buscan instalar paneles solares, implementar sistemas de eficiencia energética, desarrollar procesos de reciclaje, adoptar movilidad eléctrica, optimizar el uso del agua o incluso incorporar prácticas de agricultura sostenible. Sin embargo, muchas de ellas continúan enfrentando barreras para acceder al financiamiento tradicional. En numerosos casos, los procesos bancarios son largos, las garantías que exigen los bancos son difíciles de cumplir, o bien los modelos tradicionales de evaluación no consideran adecuadamente el valor económico y ambiental de ciertos proyectos sostenibles. Del lado de los inversionistas también existe una problemática igualmente relevante. Cada vez más personas desean que su dinero participe en proyectos con impacto positivo. Buscan oportunidades relacionadas con energía limpia, economía circular, eficiencia energética, movilidad sostenible y desarrollo empresarial responsable. Pero también exigen respuestas claras a preguntas fundamentales como: ¿cómo vamos a verificar que un proyecto sostenible realmente genera impacto? ¿Cómo vamos a conocer la capacidad de pago de una empresa solicitante? ¿Cómo confirmar que los recursos se utilizan para el destino anunciado? ¿Cómo evitar el greenwashing?
cómo invertir con información suficiente para comprender los riesgos. Por eso, Green Capital opera precisamente en este punto de encuentro. Nuestra plataforma ha sido diseñada para cerrar la brecha entre empresas sostenibles que requieren financiamiento e inversionistas que buscan oportunidades transparentes y bien estructuradas. Porque la sostenibilidad sin evidencia genera dudas, el financiamiento sin controles genera riesgos y la inversión sin transparencia genera desconfianza. Por eso, Green Capital opera para resolver estas tres problemáticas de manera simultánea. Claro, digo, problemáticas actuales que se busca pues proteger más que nada, ¿no? Oye, Joaquín, ¿y qué me dices al respecto? ¿Por qué consideras tú que Green Capital es la solución en nuestro mercado? ¿Por qué Green Capital es la solución? Mira, Green Capital es una plataforma fintech de financiamiento colectivo especializada, como ya te comentaba, en proyectos productivos sostenibles. Actualmente operamos bajo un modelo de financiamiento colectivo de deuda que permite conectar empresas solicitantes con inversionistas a través de medios digitales. Cuando una empresa solicita financiamiento, Green Capital realiza todo un proceso integral de evaluación que incluye análisis financiero, validación documental, revisión corporativa, evaluación de impacto y clasificación de riesgos. Una vez aprobado, el proyecto se publica en una plataforma para que los inversionistas puedan revisarlo y decidir libremente si desean participar o no. En ese sentido, los inversionistas cuentan con información detallada sobre el proyecto, incluyendo monto solicitado, el plazo, destino de los recursos, el nivel de riesgo, los indicadores de impacto, cuáles son las condiciones financieras y, sobre todo, advertencias relevantes. Green Capital no funciona como un banco, no captamos ahorro del público como una institución de crédito, no administramos fondos de inversión, no garantizamos rendimientos, tampoco garantizamos resultados ambientales. Nuestra función consiste en operar una plataforma tecnológica regulada que facilita el encuentro entre solicitantes e inversionistas bajo estándares de transparencia, cumplimiento y gestión de riesgos. La operación de Green Capital se sostiene sobre 5 pilares fundamentales. Primero, la evaluación financiera del solicitante. Para nosotros, analizar la capacidad de pago, la estabilidad operativa, el flujo de efectivo, el historial financiero y viabilidad del proyecto es algo sumamente importante. Segundo pilar, la evaluación de impacto. Cada proyecto es analizado para determinar qué problema ambiental o social atiende, cuáles son sus indicadores y qué evidencia respalda sus beneficios. El tercer pilar, que para nosotros es sumamente importante, es la trazabilidad documental. Toda la documentación relevante se encuentra organizada, protegida y disponible para los procesos de supervisión y seguimiento. El cuarto pilar consiste en el monitoreo del destino de los recursos. De esta manera, Green Capital verifica que los recursos obtenidos sean utilizados conforme al proyecto aprobado. Como quinto pilar fundamental, tenemos una vasta experiencia en reportes para inversionistas. ¿Esto en qué consiste? Los participantes pueden consultar información relacionada con pagos, avances, incidencias, desempeño e indicadores de impacto. En la práctica, Green Capital transforma proyectos sostenibles en oportunidades de financiamiento estructuradas, evaluadas y sobre todo bien monitoreadas. Eso es lo que nos hace diferentes. Ok, padrísimo, padrísimo, Joaquín. Muy bien esa cuestión de traer al inversionista enterado de todo, cómo va su dinero y Correcto. todo. Me parece algo pues innovador, ¿no? Digo, Joaquín, una pregunta, a ver si pudieras compartirnos un caso de éxito que hayan tenido. Claro que sí. Tenemos múltiples casos de éxito, sin embargo, uno que me viene a la mente en este momento es una cooperativa forestal en Chiapas que desarrolló un proyecto de reforestación y conservación de bosques en una superficie de alrededor de 2,000 hectáreas. El objetivo era restaurar áreas degradadas, capturar carbono y generar ingresos adicionales mediante la emisión de bonos de carbono certificados. Sin embargo, la cooperativa necesitaba recursos para adquirir plantas, contratar personal técnico, implementar sistemas de monitoreo y cubrir los costos de certificación ambiental que esto generaba.
Estos proyectos suelen requerir una inversión inicial significativa y los beneficios económicos se materializan al mediano plazo si es que nos va bien y el acceso al financiamiento tradicional resulta muy limitado. La cooperativa presentó su proyecto a Green Capital. La plataforma realizó la identificación de la organización, verificó la propiedad, los derechos de uso de tierra, revisamos los estudios técnicos, se validó la metodología de medición de captura de carbono, analizamos la viabilidad financiera, obviamente, así como la ambiental del proyecto. También evaluamos los riesgos asociados como incendios forestales, cambios regulatorios o incumplimientos de estándares de certificación de esta cooperativa. Y una vez aprobado, el proyecto se publicó en la plataforma con información clara para los inversionistas. Publicamos el monto requerido, los plazos, el riesgo, la estimación de captura de carbono, cuáles certificaciones se tenían previstas, el destino específico de los recursos, que es algo muy importante que te venía comentando. Por esto, los inversionistas interesados aportaron el capital para financiar la etapa inicial del proyecto y conforme fue avanzando la reforestación, Green Capital monitoreaba los sitios establecidos, solicitábamos evidencia documental y generamos los reportes periódicos sobre el progreso de las actividades y la captura estimada de carbono. Cuando el proyecto obtuvo la certificación correspondiente y comenzó a generar bonos de carbono comercializables, la cooperativa fortaleció sus ingresos y mejoró su capacidad de pago. Los inversionistas recibieron información transparente en todo momento sobre el desempeño financiero y ambiental del proyecto, incluyendo, obviamente, los indicadores de captura de CO2, la superficie restaurada y los beneficios sociales para las comunidades participantes donde se llevó a cabo este proyecto. Este ejemplo demuestra cómo Green Capital puede facilitar el financiamiento de proyectos ambientales complejos, conectando inversionistas con iniciativas que generan valor económico y contribuyen a los objetivos de sostenibilidad y mitigación del cambio climático. Eso para nosotros es lo más importante. Interesante, Joaquín. Un gran ejemplo de éxito que tuvo la cooperativa, ¿no? Oye, Joaquín, pero a ver, entrando un poco a fondo, ¿cómo opera su modelo de negocio, o sea, de Green Capital? ¿Cómo ganan dinero ustedes, pues, ¿no? Para que la audiencia sepa pues cómo funciona, ¿no? Claro que sí, Mariano, con gusto. Mira, te cuento, Green Capital opera con un modelo de ingresos transparente y alineado con la calidad de los proyectos que financiamos. Nuestra primera fuente de ingresos proviene de las comisiones de estructuración cobradas a los solicitantes cuyos proyectos son financiados directamente o de manera exitosa por Green Capital. Estas comisiones cubren actividades de análisis, evaluación, validación, publicación y estructuración. La segunda fuente de ingresos para Green Capital corresponde precisamente a las comisiones de administración relacionadas con la gestión operativa de los financiamientos. Esto incluye el seguimiento de pagos, monitoreo, los reportes que les damos a los inversionistas, el soporte operativo y el mantenimiento tecnológico de nuestra plataforma. La tercera fuente de ingresos proviene de servicios especializados de evaluación técnica para proyectos que requieren validaciones adicionales. También tenemos un cuarto ingreso proveniente de servicios de preparación financiera y documental para empresas que buscan fortalecer su elegibilidad antes de solicitar financiamiento. Finalmente, Green Capital genera valor mediante servicios avanzados de análisis e impacto dirigidos a inversionistas institucionales, aliados estratégicos y organizaciones interesadas, en métricas ESG. Nuestro modelo económico está alineado con la confianza. No obtenemos beneficios ocultos, sino generamos ingresos, estructurando proyectos de calidad y manteniendo una operación transparente y sostenible. Ok, bueno, me parece muy interesante. O sea, palabras más detalladas, Joaquín, no sé si me pudieras abundar ahí. ¿En qué consiste bien la innovación de esta fintech para el mercado mexicano? Sí, mira, la innovación de Green Capital no consiste únicamente en ofrecer financiamiento colectivo. Nuestra innovación radica en integrar múltiples capacidades dentro de una sola plataforma. La primera, como es obvio, es el financiamiento colectivo especializado en estos proyectos sostenibles que te he venido comentando. La segunda es la evaluación técnica y documental
de impacto ambiental y social. Otra es nuestro sistema Green Score, que combina variables financieras, operativas y de sostenibilidad. La cuarta innovación, podemos llamarlo, es la trazabilidad documental durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y también tenemos un monitoreo del uso de recursos financiados. La sexta parte innova, que innova nuestro servicio es la generación de reportes continuos para los inversionistas, ¿no? Este modelo nos permite enfrentar tres riesgos frecuentes en el mercado. El primero, el greenwashing, el famoso greenwashing. Esto lo hacemos a través de recabar evidencia verificable. Otro riesgo que mitigamos de esta manera es el fraude, ¿no? Mediante procesos robustos de validación. Asimismo, tratamos de evitar la mala revelación de riesgos mediante información clara y estandarizada. Por otro lado, innovamos en la tecnología. La herramienta para nosotros, la aplicación que tenemos es fundamental para nuestra operación. Sin embargo, la confianza se construye mediante controles, supervisión y cumplimiento. Lejos de inventar el hilo negro, nuestra herramienta tecnológica es lo que nos permite tener un diferenciador en el mercado. Ok, me parece muy bien. Una duda que me surge, ¿de qué manera Green Capital, ya en el ámbito legal, pues, ¿no? En el ámbito jurídico, ¿de qué manera Green Capital está cumpliendo con el marco regulatorio? Por supuesto, ese es otro diferenciador que tiene nuestra fintech. Como parte del diferenciador nuestro es su enfoque regulatorio. En México, una fintech dedicada al crowdfunding opera jurídicamente en principio como una institución de financiamiento colectivo regulada por la ley fintech. La propia ley reconoce distintas modalidades de financiamiento colectivo como deuda, capital, copropiedad o regalías. Esto significa que la plataforma no actúa como banco, sino como un intermediario tecnológico regulado que pone en contacto a través de nuestra plataforma digital a solicitantes de recursos con inversionistas interesados en financiar estos proyectos específicos. Para una fintech de crowdfunding, las disposiciones jurídicas más relevantes son las siguientes. La ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Esta es la norma principal. Esta ley regula al menos la autorización para organizarse y operar, el objeto permitido de la institución, las modalidades de financiamiento colectivo, la relación con inversionistas y solicitantes, las reglas de divulgación de información y riesgos, también la separación operativa y protección de recursos, los límites y condiciones de la operación, las facultades de supervisión que tienen las autoridades respecto de nosotros, las infracciones, sanciones y también los supuestos de revocación de la licencia. Por otro lado, tenemos también las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera. Estas reglas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desarrollan el detalle operativo de nuestra fintech. Son especialmente relevantes para el crowdfunding, ya que regulan aspectos clave como la autenticación de los clientes, la seguridad de la información, el cifrado y uso de medios electrónicos, la continuidad operativa y contingencias, el gobierno operativo, que es algo que nosotros nos tomamos muy en serio, y los controles internos. También todos los requerimientos documentales, los reportes a la autoridad, los criterios operativos específicos para instituciones como nosotros de financiamiento colectivo. Adicionalmente, te cuento, hay disposiciones de Banxico aplicables según la operación cuando fintechs como nosotros realizamos operaciones en moneda extranjera o en su caso pretendemos involucrar ciertos componentes financieros sujetos a competencia del Banco de México. Para ello, debemos observar las disposiciones especiales emitidas por Banxico. El propio Banco Central ha publicado disposiciones aplicables a las instituciones de financiamiento colectivo para operaciones en moneda extranjera y reportes regulatorios. Otro elemento importante del marco jurídico mexicano es el régimen de transparencia y protección al usuario financiero. Una fintech de financiamiento colectivo como Green Capital debe cumplir con obligaciones de claridad informativa y publicidad no engañosa, así como las revisiones y defensa de usuarios por parte de Conducef. Esta autoridad, la Conducef, ha enfatizado particularmente en 6 puntos. No podemos garantizar rendimientos,
No somos bancos, no podemos captar recursos como si como si se ofreciera ahorro bancario. Debemos informar claramente qué servicios se prestan y cuáles no. Y adicionalmente debemos tener registrados los productos y contratos aplicables a nuestros proyectos cuando así nos lo exija la ley. Esto es crucial para una plataforma de crowdfunding de deuda porque uno de los principales riesgos regulatorios está en la comunicación comercial y en cómo se presentan los riesgos al inversionista. Por eso también otra parte de todo este mundo normativo que nos impacta es la prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y esto es un tema delicado que en Green Capital nos lo tomamos con mucha seriedad. Para nosotros es materia crítica y debemos cumplir, entre otros, ciertas obligaciones como identificación del cliente, integración de estos expedientes que nos solicita la norma, conocer quién es el beneficiario controlador, clasificar el nivel de riesgo de los proyectos, monitorear las operaciones, emitir las alertas y reportes regulatorios y en su momento auditar y revisar periódicamente el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. No solo eso, adicionalmente también tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que para una fintech como nosotros, que trata datos de identificación, datos financieros, patrimoniales, de contacto e incluso en algunos casos biométricos, por ello es que debemos cumplir con esta ley de protección de datos personales en posesión de particulares, especialmente contando con nuestro aviso de privacidad, cuáles son las finalidades del tratamiento de toda esta información que nosotros recabamos, el consentimiento de nuestros usuarios, las medidas de seguridad administrativas y técnicas para la debida gestión de esta información, quiénes son los encargados y los terceros que tendrán acceso a estos datos, la atención de los derechos ARCO por parte de nuestros usuarios, así como los controles sobre transferencias de datos. Eh, no debemos omitir también las disposiciones las disposiciones fiscales aplicables al crowdfunding, ¿no? Donde además del marco financiero, una plataforma como la nuestra tiene obligaciones tributarias específicas, particularmente en los modelos de deuda. Te cuento, de acuerdo con un análisis especializado sobre cambios publicados en 2024, se impusieron reglas que trasladan a ciertas plataformas como la nuestra obligaciones de retención y entero de ISR e IVA respecto de los intereses. Además, tenemos obligaciones de informar y emitir comprobantes de estas transacciones. Asimismo, este punto es relevante si la fintech como nosotros opera deuda, porque no solo importa la regulación financiera, sino también la estructura fiscal de pagos, intereses, retenciones y reportes. Es por todo esto que, en resumen, para nosotros la protección al inversionista es algo muy importante y para ello mantenemos una política de transparencia absoluta. No utilizamos lenguaje que sugiera rendimientos garantizados, no minimizamos riesgos, no presentamos la sostenibilidad como una garantía de éxito financiero, sino que cada proyecto incorpora información clara sobre riesgos, condiciones, costos, indicadores de impacto y posibles escenarios de incumplimiento. Para Green Capital, el cumplimiento regulatorio no es una obligación adicional, es parte de nuestro modelo de negocio. Excelente, Joaquín. Pues yo creo que es parte clave, ¿no? El encontrarse bien regulado jurídicamente, ¿no? Para brindar esa confianza o certeza, pues jurídica, tanto al inversionista como al solicitante, pues, ¿no? Parece muy interesante todo lo que comentas, ¿no? Y hablando un poco ahí, retomando lo que comentabas de los riesgos, pues, ¿no? ¿Nos podrías compartir ahí cuáles son los riesgos más comunes ante los que se enfrenta Green Capital y de qué manera los mitigan o tratan Por supuesto, de claro que sí, protegerse de Mariano. ello? Mira, te voy a ser muy honesto. Toda institución financiera responsable debe reconocer que existen riesgos. La diferencia está en cómo se gestiona. El primer riesgo que observamos es el greenwashing.
Sin embargo, para mitigarlo, Green Capital aplica criterios de elegibilidad, validación documental, análisis técnico e indicadores verificables de impacto según el proyecto que se somete a nuestra consideración. Otro de los riesgos que observamos, como ya lo comentaba anteriormente, es el fraude, ¿no? Pero para mitigarlo, utilizamos procesos de identificación, validación corporativa, revisión documental, análisis de antecedentes y monitoreo continuo de los usuarios que solicitan el crédito. Otro riesgo es el incumplimiento de pago, y esto es una pregunta recurrente de nuestros inversionistas. Sin embargo, para mitigarlo, nosotros evaluamos la capacidad financiera de la empresa solicitante, su flujo operativo, el endeudamiento, el historial y estabilidad empresarial. Todo esto antes de publicar o darle luz verde a cualquier proyecto que se somete a nuestra consideración. Otro riesgo es la mala revelación de la información, ¿no? No obstante, para mitigarlo, nosotros utilizamos formatos estandarizados con lenguaje claro y mecanismos de aceptación informada de riesgos. Nuestros inversionistas en todo momento están informados de toda la información que recabamos de nuestros usuarios que solicitan el crédito. Otro riesgo que ya venía comentando es el lavado de dinero. ¿Qué hacemos para mitigarlo? Nosotros operamos con monitoreo transaccional, alertas automatizadas, revisamos constantemente las listas restrictivas y supervisamos especialmente a todas estas empresas que solicitan crédito. Otro riesgo que es clave en todas las empresas fintech es la ciberseguridad. Sin embargo, para ello nosotros mantenemos controles estrictos tecnológicos de monitoreo permanente y protocolos de respuesta ante incidentes. Para ello, tenemos a nuestro especialista que más adelante detallará cómo es que funciona nuestra aplicación. Otro riesgo es clave, es el conflicto de interés, ¿no? Pero para mitigarlo contamos con políticas internas robustas, mecanismos de revelación de información, así como procesos constantes de supervisión y auditoría. Otro riesgo que comúnmente nos encontramos es la protección de datos personales. Sin embargo, nosotros aplicamos medidas de seguridad robustas y controles de acceso y principios de privacidad desde el diseño. Para nosotros es muy importante la información de nuestros clientes. Por ello, Green Capital no afirmamos que los riesgos desaparecen. Simplemente afirmamos que son identificados, evaluados, monitoreados y gestionados de manera permanente. Excelente, me parece muy bien. Retomando ahí brevemente lo que comentabas y para la audiencia que se acaba de conectar a este episodio, así con puntos claves y diferenciadores, ¿en qué consiste bien la ventaja competitiva de Green Capital frente a otras fintech mexicanas? Claro, mira, nuestra ventaja competitiva se construye básicamente sobre 5 elementos. El primero, la evaluación financiera. Segundo, la evaluación de impacto. Tercero, la trazabilidad documental. Cuarto, el monitoreo constante del uso de los recursos. Y quinto, la transparencia en la revelación de riesgos. A esto se suma toda una operación diseñada desde el cumplimiento regulatorio y la gestión responsable de riesgos. Green Capital ocupa una posición estratégica en la convergencia entre tecnología financiera, sostenibilidad, inversión de impacto y regulación. Esa combinación nos ha permitido generar confianza tanto para las empresas como para los inversionistas. Okay. O sea, tomando en consideración esto que acabas de compartirnos, ¿cuál es la escalabilidad de la fintech actualmente? Mira, Mariano, Green Capital ya opera financiando proyectos relacionados con energía solar, eficiencia energética, sectores que ofrecen métricas claras de desempeño e impacto. Sin embargo, nuestra estrategia de crecimiento contempla ampliar continuamente la participación en sectores como el reciclaje, la gestión de agua, movilidad eléctrica, la agricultura regenerativa y la economía circular. Por eso, la escalabilidad de Green Capital se basa en una metodología replicable de evaluación, monitoreo y reporteo.
Conforme aumenta el número de proyectos financiados, se fortalece nuestra capacidad analítica y mejoramos la precisión de nuestros modelos de riesgo. Asimismo, el crecimiento de nuestra comunidad de inversionistas y aliados técnicos ha ampliado el alcance y la profundidad de nuestra operación. Por eso nuestro objetivo es crecer de manera responsable, manteniendo siempre estándares de control y cumplimiento que caracterizan a nuestra plataforma. Excelente. Pues bueno, para cerrar, Joaquín, ahí, base a lo que comentas, una pregunta ya personal. ¿Cuál crees tú que sería el impacto, o sería el impacto actual de Green Capital en el mercado de las fintech? Mira, excelente pregunta, Mariano. Nosotros consideramos que el impacto de Green Capital puede observarse en 5 dimensiones principales. Primero, la inclusión financiera para pymes que desarrollan proyectos sostenibles. Segundo, acceso de inversionistas a oportunidades de inversión con criterios claros de evaluación y transparencia. Tercero, fortalecimiento de estándares de evidencia para proyectos sostenibles. Cuarto, impulso a la digitalización y profesionalización de empresas solicitantes. Y quinto, la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos para una transición sostenible. Green Capital demuestra que es posible combinar rentabilidad, sostenibilidad y disciplina financiera dentro de un mismo modelo. Por eso, nuestro propósito no es sustituir al sistema financiero. Nuestro propósito es complementar sus capacidades y ampliar las alternativas disponibles para empresas e inversionistas. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, por tu Con gusto. aportación. Excelente explicación, excelente manera de nutrir a la audiencia con el tema, con tu negocio. Ahora pasaremos con el Chief Technology Officer, el licenciado Adrián, a efecto de que nos platique un poco más, abunde de la tecnología aportada por parte aplicada a Green Capital, pues, ¿no? Buenas tardes, Adrián. Buenas Quisiera ahí tardes, que Mariano. comenzaras explicándonos en qué consiste más o menos la tecnología detrás de Green Capital. Sí, correcto. Ya vi que me oyen porque ya es mi gallo. Ahí de Sí. fondo, ¿no? Entonces, bueno, mira, hablamos de los 4 componentes principales. La integración de una API para validar la identidad sobre lo que se platicaba en el aspecto legal, procesamiento de pagos, verificación documental y consultar a información autorizada. Eso lo que hacemos es que al final se programa para que de manera automática el desarrollo tecnológico, que es la tecnología de entrada, perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ay. Bueno. Te escuchamos perfecto. Oh, yo creo que ahí sí vamos a tener que hacer una pausa, ¿eh? Ya no me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ok, sí. Ok, correcto. Entonces, lo que tenemos ahí es una tecnología de entrada, ¿no? Que lo que hacemos es que a partir de la validación del CURP y la identidad básica, se conecta la API con los servidores oficiales de Renapo a través de un servicio oficial que se brindan los servicios. Y bueno, lo que se hace es consultar en tiempo real la CURP. Eso lo que nos da es una validación de los datos básicos de la persona, ¿no? Eso ya lo hacemos, eso cualquier fintech lo tiene cualquiera, hasta los bancos, ¿no? Hacemos, esa tecnología la tenemos incorporada. Luego viene lo que es en el segundo punto, segundo componente, las herramientas de inteligencia artificial para el análisis de riesgo, de lo que platicaban hace un ratito, ¿no? Cómo vamos a detener las inconsistencias y la generación de alertas, ¿no? A través, obviamente, de algoritmos que puedan separar cuando es fraude, cuando el riesgo es demasiado o cuando no lleva ningún riesgo y obviamente es una categoría diferente y una categoría que sí procede. El tercero son los mecanismos de trazabilidad documental. ¿Cómo los vamos a categorizar? ¿Cómo los vamos a integrar en los contratos, las evidencias y los reportes?
Y el último, la arquitectura de ciberseguridad basada en una autentificación multifactor, que también es tecnología, cifrando. Lo que hacemos aquí, o la explicación es, tenemos programado un sistema que en vez de guardar tus datos y tus rasgos, guarda cifras, ¿no? O sea, guarda un número en una parte encriptada, en donde lo que se hace es que se protege el dato para lo que platicamos de la ley de protección de datos. Entonces, nosotros como FinTech solo guardamos la cifra encriptada, no guardamos los datos y el nombre, ¿no? Eso se valida a través de un conjunto de datos y bueno, pues ya obviamente se obtiene el dato al final, ¿no? Entonces, para no ponernos muy técnicos, ¿no? Pero bueno, la idea es que podemos tener esa arquitectura de ciberseguridad. Entonces, regresando al primer punto, ¿no? De tecnología de entrada, después de lo de el análisis de la curva, los datos biométricos. Ese es un tema que ahorita está muy de moda, ¿no? O sea, tener la posibilidad de, si yo doy mis datos biométricos, ¿a dónde llegan? ¿No? La verificación facial, por ejemplo. Pero bueno, eso nos permite a nosotros la mitigación del fraude. Lo que hacemos es que, igual, en tiempo real, lo que se permite es que a través de movimientos de los gestos de tu rostro, se va procesando la información y no pusiste una foto al tratar de acceder al fondo, ¿no? O a la creación del fondo. Entonces, ahí hay un desarrollo que se llama liveness test, que bueno, al final es que el usuario demuestre que no es una inteligencia artificial o que no es una fotografía, ¿no? Entonces, eso también lo guardamos, pero a través de esta característica te digo que de la desfragmentación de los datos, ¿no? Que es lo que nos da la protección de los datos en general, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos tener, sí, bueno, se perdió ahí. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ya para los últimos pasos, la autorización de la firma y buró de crédito, ¿no? Igual lo que nos permite eso es que a través del flujo de la firma digital, ya cuando pasaste los demás filtros y cubriendo obviamente las reglamentaciones, tenemos una VPN que se conecta a través de los sistemas crediticios, ¿no? Para poder tener el resultado de pues tu buró de crédito, ¿no? Que, bueno, obviamente previamente autorizaste. Entonces, ahí tenemos los tres sistemas y el último es el de la elegibilidad. Ya tenemos los resultados. ¿Cómo hacemos elegible el proyecto? Porque lo que necesitábamos es que fuera de manera automática, no que una persona o un grupo de personas eligieran, ¿no? Entonces, ahí la idea es que a través de unos filtros, ¿no? Que pudiéramos, manejamos un score. Entonces, a partir de ese filtro, que es el validar puntos, como si fuera un punto malo, un punto bueno, ¿no? Es que, o sea, vas avanzando en los puntos, te va calificando, vas sumando los puntos y te va rechazando si no obtienes cierta cantidad, ¿no? Entonces, obviamente, los biométricos es uno. La validación facial es otro punto. Se va anexando calificaciones, ¿no? Y al final tuviste que haber cumplido con cierto porcentaje o en el score y ya tenemos obviamente predefinido. Entonces es excelente, 50 puntos, por así decirlo, 40 puntos bueno y así vamos hasta que al final 10 puntos es un riesgo para la fintech tomar a ese usuario, ¿no? Okay. O sea, es una métrica similar a la que utiliza, por ejemplo, en este caso, reporte de buró de crédito, pues, ¿no? Lo tomamos, para nosotros es un punto, pero hay que recordar que tiene que cumplir con los otros tres,
Sí, sí, ¿no? claro. Y me parece muy interesante la serie de herramientas, de procedimientos que tienen ustedes para, pues, para mitigar cualquier, para reducir riesgos, pues, ¿no? Y ya también para efectos de elegir el proyecto, pues, ¿no? Hay, Sí, hay pienso que varios componentes. Uno es que sea automatizado, lo que lo vuelve escalable, ¿no? Eso es muy importante. No necesitamos estar en tiempo real solamente con 2 personas, sino cualquier usuario desde otro lugar puede estar haciendo los criterios de elegibilidad y el otro puede estar tomando los datos de la curva, ¿no? ok, Entonces, eso es escalable y es muy importante. Es una de las bondades de la tecnología, ¿no? Igual, pues obviamente cumplir con los requerimientos que se necesitan, por ejemplo, para lo del lavado de dinero, ¿no? Entonces hay varios componentes de tecnología que tenemos aplicados que nos sirven para conformar todo el sistema, ¿no? De Green Capital. excelente, qué interesante, Adrián, esto. Adrián, ¿por qué recomendarías tú a la audiencia una fintech como Green Capital? ¿Qué le puedes comentar a nuestra audiencia que nos escucha el día de hoy? ¿Por qué le recomiendas una fintech como tal? Mira, primero, es seguro. Yo creo que todos cuando queremos acceder a mecanismos crediticios, lo primero es que trates que tus datos no estén puestos en cualquier lugar, porque es lo primero que pones, ¿no? Tus datos. Entonces, la protección. A la hora de desfragmentar los datos, como te comento, lo que hace es que no es, como te digo, a la empresa no le estás dando solamente tu cara, tu nombre, sino desfragmentas los datos y eso te da una seguridad extra, ¿no? O sea, ya en varios nodos están puestos los datos. A la hora de juntar los datos es cuando te validan. La seguridad es muy importante, la ciberseguridad. Yo creo que ese sería el principal y obviamente, no menos importante, que no está ligado a un criterio personal el obtener o no una, un crédito, ¿no? Un financiamiento, ¿no? El objetivo del crowdfunding, sino está ligado a que cumplas con cada uno de los criterios que están automatizados. Entonces, si cumples con los criterios automatizados, sin lugar a duda vas a tener una puntuación. Digo, ya no depende de nosotros la puntuación como por ejemplo como el historial crediticio, ¿no? Eso ya es del usuario. Pero sí tener la completa seguridad que si cumpliste con todos los criterios, vas a obtener una puntuación y al final pues vas a ser elegible. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que es la certeza de que tus datos están protegidos y de que el resultado sí es un ejemplo de democracia digital, por así decirlo. Ok, excelente, me parece muy bien. Y yo creo que la audiencia también, mi Adrián, porque me mandaron una serie de preguntas, no sé si te gusta que te comparta o eh, preguntas está haciendo la audiencia, a ver si las podemos contestar. La primera que me envíen, Guadalupe Pineda, ¿cómo evitan que Green Capital se convierta en una plataforma de greenwashing? Joaquín. Claro, gracias. Con mucho gusto te respondo yo a tu pregunta. Mira, no aceptamos que un proyecto sea sostenible solo por autodeclaración del solicitante. Green Capital para ello aplica criterios de elegibilidad, revisión documental, validación técnica, indicadores mínimos por tipo de proyecto, monitoreo del destino de los recursos, sino que además usamos como referencia la taxonomía sostenible de México para clasificar proyectos con impacto ambiental o social. Si un proyecto no puede demostrar que tiene un impacto con evidencia razonable, no se publica como proyecto verde. Ok, excelente.
Pregunta Jorge Fernández, ¿qué pasa si el proyecto incumple y los inversionistas pierden dinero? ¿Quieres responder, Adrián, o le respondo yo? A ver. Sí, la pregunta es, ¿qué pasa si el proyecto incumple y los inversionistas Inversionistas pierden pierden dinero. dinero? Pregunta clave. Ok, mira, la verdad es que el dinero está asegurado. O sea, la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos obliga a asegurar la cantidad fondeada. Entonces, pues estamos a expensas de que los resultados deberían de ser buenos, porque esa es la idea. La idea no es que, que se incumpla, sino que realmente sea un mecanismo de desarrollo cultural, social, económico de las personas que lo piden. Pero pues sabemos que hay la lluvia, más en el campo, ¿no? El clima, pero sin duda la parte financiera, pues obviamente está muy protegida, ¿no? Con la parte justamente de la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como cualquier banco. Sí, ahí déjame un poco abonar a la respuesta de Adrián. Efectivamente, a ver, Green Capital, nosotros tenemos la política de no te podemos garantizar el rendimiento ni eliminar el riesgo crediticio. Sin embargo, lo que sí hacemos muy bien, porque es nuestro core business, es sabemos gestionarlo y revelarlo. Es decir, antes de invertir, el usuario siempre va a conocer el nivel de riesgo, el plazo en el que se va a pagar, el destino de los recursos, cuáles son las comisiones que se les cobran, los escenarios de incumplimiento, así como las advertencias claras que les haremos. Además, la plataforma aplica el scoring financiero del que hace rato les hablaba mi CTO, donde hay un análisis en la capacidad de pago, hay límites de exposición al riesgo, el monitoreo para nosotros es clave y los procesos de cobranza pues también son bastante efectivos. Por eso nuestra propuesta no es vender seguridad artificial, sino decisiones mejor informadas. Excelente. Y por último, una pregunta, Pedro Moreno, ¿por qué esta fintech sería negocio y no solo una buena causa? Pues, mira, por sus características, lo que logramos medir es lo que lo vuelve negocio. O sea, definitivamente lo que se mide, pues tiende a ser tener resultados positivos. Entonces, a través de todas las características tecnológicas, efectivamente una del scoring que podemos plantear, para dar el ejemplo, sales con cierto porcentaje en el score, tienes cierta cantidad de riesgo. Nosotros nos protegemos y te protegemos a ti para la hora que no vayas a estar sobreendeudado, por ejemplo, con la cierta cantidad que vayas a hacer. Entonces, son ciertas características que se cumplen tanto de la parte de la fintech como la parte del usuario, que al final va a aceptar, porque no se la estamos dando. O sea, él la tiene que aceptar. Entonces, y es una negociación entre las tres partes, ¿no? Perdón, entre las dos partes. Entonces, lo que se necesita es tener el previo conocimiento del usuario, que lo que va a acceder sí sea para lo que lo quiera acceder. O sea, eso es lo principal, porque el campo, y principalmente para el campo, tiene muchas variables de riesgo que no las podemos controlar. Pero si la persona tiene la experiencia de trabajar el campo, sabe lo que está haciendo, y aunque no se puede, digo, nosotros de alguna manera también tenemos experiencia en el campo, entonces podemos entender que el conocimiento no solo está en la parte de tratar de acceder a un crédito, sino en saber en qué vas a aplicar el crédito que te van a dar. Entonces, no solo tenemos esta parte de te lo voy a dar con ciertas condiciones crediticias de pago, sino el dinero que vas a usar lo vas a utilizar
para una siembra, con el abono, con las características, la semilla, o sea, todo lo que tiene que ver con no te vayas a ahorrar en la segunda mano de los abonos cuando te dicen que está creciendo el maíz, el paquete tecnológico que te venden porque cuesta 25,000 pesos, te lo ahorras y seguramente no va a tener el crecimiento tu maíz como, por lo tanto, al final la tonelada va a costar menos, ¿no? Y todas las características que salen. Entonces, sí hay una variable ahí que es el previo conocimiento de lo que estás haciendo junto con lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Perdón, Joaquín, si quieres. Sí, gracias. No, completamente de acuerdo con lo que comenta Adrián. Únicamente para abonar, pues, me gustaría compartirles. A ver, esto no es filantropía. Es una estructura financiera para un mercado donde la sostenibilidad, el riesgo y el capital necesitan encontrarse de manera confiable. Green Capital es un negocio como tal. Nosotros monetizamos, como en su oportunidad les comentamos, a través de las comisiones que se cobran por la estructuración, la administración del financiamiento, los servicios de evaluación técnica que ofrecemos, así como la preparación documental para pymes y los reportes avanzados que elaboramos. Podemos resumirlo de esta manera. Esto es un negocio que resuelve una necesidad económica real. Pymes que necesitan financiamiento e inversionistas que buscan oportunidades con impacto y mayor transparencia. Y es ahí donde Green Capital funciona para unir estos dos mundos. Excelente, excelente. Mucha falta hoy en día estas fintech, ¿no? Bueno, oportunidades que les brindan a los usuarios, pues, ¿no? A lo mejor usuarios de la banca no tradicional, pues, ¿no? Son oportunidades de crecimiento y que al final del día impactan a nuestro país, pues, ¿no? Un crecimiento económico que se refleja para ambas partes, pues, ¿no? Pues, Joaquín, Adrián, muchísimas gracias por compartir su experiencia, su visión, su trabajo que están haciendo desde Green Capital. Ha sido un verdadero gusto. Yo creo que ya con esto llegamos al cierre de este episodio y el que estuvo lleno de ideas, visión y futuros, ¿no? Futuro de aportación al futuro, ¿no? Gracias por acompañarnos, audiencia, gracias por estar presente. Si te gustó la entrevista, compártela, síguenos, quédate con nosotros para los próximos episodios, donde seguiremos explorando mentes, proyectos, tecnologías que están transformando el mundo financiero. Mi nombre es Mariano Gutiérrez, soy su anfitrión y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Mariano. Saludos. Muchas gracias, Mariano. Saludos. Saludos, gracias.